En el punto número 8 del orden del día, le vamos a solicitar a la diputada Mónica Hernández Álvarez haga uso de esta tribuna para presentar iniciativa por la que se reforma el artículo 6 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado. Adelante, diputada. Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros, y toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Diputado Raúl Castañeda Pomposo, presidente de la mesa directiva de la honorable 22ª legislatura del Congreso de Baja California. Los suscritos diputados integrantes de esta 20ª legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los numerales 110, fracción 1, 112, 115, fracción 1 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentamos hasta esta honorable Asamblea iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, mediante el cual se elimina la expedición de la constancia de antecedentes a particulares al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Desde entonces se estableció en nuestro país un nuevo paradigma constitucional sobre los derechos del hombre con una visión jurídica internacional. Esto es así porque la globalización no es solamente un fenómeno asociado a la dimensión económica o financiera, sino también es un proceso de estándares compartidos para toda la humanidad, precisamente en el tema de derechos humanos. De tal suerte que no importa el lugar en el que nazca una persona o la nacionalidad que tenga, para que pueda disfrutar de un piso mínimo de derechos que le permitan una vida digna. La reforma al artículo 1 de nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos del 2011 incorporó en el párrafo 3 lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Inmediatamente después, en el párrafo subsecuente, el Estado asume su compromiso en materia de derechos humanos en los siguientes términos: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El mismo artículo 1 constitucional advierte su último párrafo: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Lo anterior muestra con suficiente claridad jurídica que en lo que hace a nuestra competencia como legisladores estamos obligados a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. En orden de lo anterior, la expedición de constancia de antecedentes penales constituye una práctica donde habitualmente se violan derechos fundamentales y que por mandato constitucional no podemos permanecer inmóviles. Además, cuando a una persona le es requerida una carta de antecedentes penales, confluye otro activo jurídico de valor constitucional, la protección de datos personales. Se debe tener presente que el artículo 6, apartado A, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. En el marco internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 reconoce en su artículo 7 la igualdad jurídica de las personas sin distinción. Por su parte, el artículo 12 de la Declaración Universal refiere que el respeto a la vida es un derecho humano que permite un marco de seguridad jurídica contra la intromisión de algún tercero o contra la intromisión ilegal del Estado. El derecho al resguardo de la vida privada familiar se encuentra contenida en el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a la garantía de igualdad jurídica,
Esta encuentra sustento en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección a la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación. Además de todo lo antes fundamentado, no podemos no observar que en el plano federal contamos con la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y que a nivel local se encuentra vigente la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Baja California. Son justamente estos valores lo que propone la iniciativa de reforma que hoy se presenta ante esta soberanía. La pretensión legislativa es muy concreta, compañeros diputados y compañeras diputadas. Consiste en reformar el contenido de la fracción 14 del artículo 6 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, para que se elimine la expedición de constancias de antecedentes penales a particulares y solo subsista y se comuniquen dichos registros informativos entre dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia, tal como lo prevé el artículo 42 y 57 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Finalmente, es importante subrayar que como inicialistas no existe oposición alguna en las acciones que realizan las autoridades en materia de seguridad pública relativa a mantener una base de datos para fines estadísticos, informativos o de cualquier naturaleza que sirva para ejercer de mejor manera la labor que por mandato de ley se les ha conferido, sino que en muchos casos dichas acciones se traducen en prácticas que resultan contrarias a los derechos fundamentales de aquellas personas que ya han saldado su deuda con la sociedad y desean reintegrarse de manera efectiva. La Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el hecho de haber cometido un delito intencional puede llegar a constituir un factor que demuestre la falta de probidad o de honestidad de la conducta, según las circunstancias de la comisión del ilícito, pero no resulta determinante por sí solo para tener por acreditada la carencia de estas cualidades. Continúa el criterio del alto tribunal: si una persona comete un ilícito, no podrá quedar marcado por el estigma de ser infractor el resto de su vida. Por ello, obstaculizaría su reinserción social. Con fundamento en todo esto anterior expuesto, proponemos a esta respetable asamblea el siguiente punto, el siguiente resolutivo. Primero, se reforma la fracción 14 del artículo 6 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California para quedar como sigue. Artículo 6, primer párrafo queda igual, fracciones del 1 a la 13 quedan iguales. Fracción 14, la constancia relativa a los antecedentes penales solo se podrá extender cuando lo soliciten autoridades administrativas o judiciales competentes para fines de la investigación criminal, procesales, requerimientos de autoridad judicial o fines estadísticos gubernamentales. En ningún caso por terceros tendrá la potestad de conocer o solicitar antecedentes penales como condicionante para el ejercicio de algún derecho. Transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, el Ejecutivo del Estado deberá realizar las modificaciones necesarias a sus reglamentos a más tardar 60 días naturales contados a partir de la publicación de la presente reforma. Dado en el Salón de Sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso del Estado de Baja California, a los 17 días del mes de noviembre del 2016. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Mónica Hernández Álvarez. En consecuencia, túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia.